Pues amado Padre, gracias por tu palabra. Señor, cada domingo es nuestro descanso, nuestro refrigerio. Queremos pedirte para que hoy nos sigas refrescando con tu palabra, Señor, que nos sigas animando, edificando para la gloria de tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a estar viendo cómo Juan el Bautista comienza su ministerio, está preparando el camino del Señor. En el capítulo 3, verso 1, comencemos a leer. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Bueno, primeramente este capítulo nos pone el escenario de la vida de Juan, del ministerio de Juan el Bautista, pero sobre todo también esto va a ser el escenario del ministerio de Jesucristo. Y comienza hablando pues de quién era el emperador, el año y todo esto. Dice aquí que fue en el 15 del imperio de Tiberio César, que más o menos lo sitúan los historiadores entre el 25 al 26 después de Cristo. Y por lo que vemos en el verso número 23, que Jesús era de 30 años, entonces es muy probable que Jesús haya realmente nacido entre el 4 o el 5 antes de Cristo, ¿ok? Es muy probable. Y porque realmente la fecha del nuevo calendario que tenemos, pues se puso mucho después. Ajá. Bueno, pero esa es otra historia. Pero el punto está en que esa es la época. Estaba gobernando Tiberio César, este emperador, sobre el imperio romano, y en Judea estaba gobernando Poncio Pilato, el que se va a lavar las manos más adelante, y también Herodes tetrarca y Felipe tetrarca. Y estos Herodes son parte de una familia, la familia de Herodes el Grande, ¿te acuerdas? Herodes el Grande es el que mandó a matar a todos los bebitos. Ajá. Pero este hombre Herodes murió, fue juzgado por Dios. Y después de él dejó este legado, este reino dividido que había dejado entre sus hijos, Arquelao, Felipe y Herodes Antipas. Entonces, el que está aquí en el verso número 1 es Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y un tal Lisanias, que en la historia pues no es muy conocido, pero es también un tetrarca de Abilinia. Bueno, y durante esta época, eso es lo político, pero también en el aspecto religioso estaba un sumo sacerdote llamado Anás y otro llamado Caifás. Y eso es también interesante porque estos dos sumos sacerdotes van a estar durante toda la historia del desarrollo del Evangelio de Lucas, pero Anás realmente ya no estaba en el puesto. El que estaba en la función de sumo sacerdote era Caifás. Era el que había puesto el imperio romano y él es el que era oficialmente el sumo sacerdote. Sin embargo, Anás era un hombre de peso porque ya había sido sumo sacerdote y conservaba todavía la autoridad entre los judíos. Entonces, por eso aparece ahí, porque los judíos le tenían mucho respeto todavía y tomaban decisiones consultándole a él, y más porque él era el suegro de Caifás. Entonces, pues ahora sí que pues aunque Caifás dijera algo, siempre vivan con Anás, ¿no? Bueno, pero ese es el momento histórico. ¿Y qué sucedió en esta época? Resulta que viene palabra de Dios a este hombre llamado Juan, el hijo de Elizabeth, ¿te acuerdas? Y de Zacarías. Y es importante porque no había hablado Dios hacía 400 años. ¿Te acuerdas que acabaron todos los profetas menores? ¿Te acuerdas? Malaquías y todos ellos acabaron su trabajo, pero no había hablado otro profeta de parte de Dios durante todo este tiempo. Hasta este momento, digamos así, no había un Nuevo Testamento y Juan el Bautista es un profeta más del Antiguo Testamento, de la vieja escuela. ¿Eh? Y Dios le habla a este hombre para que comience su ministerio. Este ministerio lo encontramos aquí en el verso número 3, pero me llama la atención cómo llamó a Juan en el desierto. Algunos por eso piensan históricamente que pudo haber vivido entre los esenios en Qumran, pero tampoco hay demasiadas evidencias de esto, ¿no? Pero el punto es que lo llama a través probablemente de la palabra, no se explica cómo, pero generalmente Dios nos llama a través de la palabra
pudo haber sido incluso a través de este mismo versículo del profeta Isaías que vamos a ver, pero de todas maneras lo llamó y lo puso a hacer lo que Dios quería que hiciera Juan. Y aquí en el verso 3 dice que él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, Juan comienza su ministerio y era predicar el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues Juan llamaba a las personas y les exhortaba que se arrepintieran de sus pecados. Y cuando ellos lo hacían, entonces Juan los metía al agua, en el río Jordán, ahí los bautizaba, ¿verdad? Y esto era para expresar externamente un arrepentimiento que ellos tenían en sus corazones, como una preparación para la llegada del futuro Mesías que perdonaría sus pecados. Es decir, era como una especie de prefigura de la limpieza que el Mesías haría en el corazón de las personas. Y está muy interesante esta palabra arrepentimiento. Esa palabra en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia o metanía, que significa un cambio de opinión, un cambio de manera de pensar, un cambio de mente. Y precisamente es como pensar de qué quería Juan que se arrepintieran los judíos. Pues quería que se arrepintieran de sus pecados. Por eso dice ahí en el verso número 3, del bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y esta palabra pecados es la palabra martía en griego, que habla de ofensas contra Dios. Entonces, eso es lo que vino a hacer Juan. Vino a exhortarles a que se arrepintieran. Y este bautismo, déjame nada más entre comillas aclarar que no es el bautismo cristiano, es parecido, pero no es el mismo. Porque el bautizo de Juan era simplemente una prefigura, una preparación para la llegada del Mesías. Ellos tenían que disponer sus corazones en arrepentimiento, y vendría el Mesías y Él es el que perdonaría sus pecados. Y el bautismo cristiano el día de hoy es muy diferente, porque al creer en Jesús somos perdonados y limpiados en nuestros corazones. Y posteriormente nos bautizamos para expresar públicamente que eso ya lo ha hecho Dios. Él ha limpiado nuestro corazón, que hemos muerto nuestros pecados y que ahora tenemos vida eterna. Entonces es completamente distinto, ¿verdad? Pero se parecen, pero no es el mismo, ¿ok? Bueno, pero regresando al texto, entonces Juan bautizaba para animar a las personas que se arrepintieran. Eso estaba escrito en Isaías 40, verso 3 al 5, que es el versículo que cita Lucas aquí en el capítulo número 3, ¿verdad? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, preparad, enderezad sus sendas, etc. ¿no? Bueno, entonces, en este pasaje, es un pasaje de Isaías, que fue escrito 500 años antes. Es mucho tiempo atrás. Y hablaba de que Dios enviaría un mensajero que prepararía el camino del Mesías judío cuando llegara. Es decir, antes de que un rey viniera y realizara un viaje lejano, primero enviaba mensajeros, y estos mensajeros tenían que preparar el camino que iba a transitar el rey. Mejoraban los caminos, los aplanaban, así como cuando alguien quiere hacer campaña y entonces encarpeta todo y todo lo tiene así bien bonito, ¿no? La idea era como algo así, no iba a llegar el rey, ¿no? Y Juan precisamente fue ese mensajero que iba a preparar ese camino, pero no de una manera material, no de una manera así física, pues, sino que más bien hablaba de una preparación moral y espiritual en el corazón del pueblo de Israel, porque ellos estaban esperando la llegada del Mesías. Y eso es lo que viene a hacer Juan, preparar el corazón del pueblo de Israel para la llegada de su Mesías. Ahora, ¿qué aprendo de este cachito? Pues aprendo que el mensaje del Evangelio, de pronto puedes parecer como que llegas a Cristo, te acercas a Cristo y pareciera que el mensaje del Evangelio es como una especie como de apapacho, ¿no?
Y sí, en el sentido de que, pues, cuando perdona tus pecados, pues, por supuesto que te sientes muy apapachado y perdonado y consolado, ¿no? Pero antes de eso, lo que viene a anunciar el Evangelio de Jesús no es precisamente hacernos sentir bien, sino es mostrarnos nuestra condición actual. Eres pecador, estás mal, necesitas arrepentirte. El Evangelio no nos enseña a ver las cosas malas en nuestras vidas de manera positiva, ¿no? Porque de repente uno llega todo mal y es como, no digas eso, mejor di, Dios va a ayudarme, ¿no? Pero realmente el Evangelio sí te confronta. Cuando llegas, te muestra realmente lo que eres. El Evangelio no te enseña a aceptar tu error y aprender a convivir con él. El Evangelio te dice arrepiéntete de tus pecados. No da lugar a que puedas seguir haciendo eso mismo durante una vida en la iglesia. No hace eso el Evangelio. El mensaje del Evangelio, familia, demanda arrepentimiento de nuestros pecados. Un cambio radical en nuestra forma de pensar, un cambio radical en nuestra mente, es decir, entender a la luz de la Biblia que somos pecadores, que estamos mal, que necesitamos cambiar de dirección y venir a aquel que puede perdonar nuestros pecados, que es Cristo. Eso nos enseña el Evangelio en primer lugar. Entonces, familia, ¿no? Este pasaje que vamos a estar viendo nos habla precisamente, nos enseña qué es el arrepentimiento. Pero entonces, eso te invito a que lo recibas primeramente, ¿no? El Señor a través de esto nos llama a arrepentirnos de cosas que estamos mal. Primeramente, si es nuestra primera vez que nos estamos acercando al Señor Jesús. Él quiere esto en nuestras vidas, que nos arrepintamos de aquello que está mal. Bueno, pero vamos ahorita a expandir un poquito la idea. El arrepentimiento, te decía, que es cambiar de mente, y esto te va a llevar a un cambio de vida. Cuando tú piensas las cosas de manera diferente, eso cambia tu manera de comportarte y de conducirte en tu vida. El arrepentimiento va más allá solamente de sentirte mal acerca de algo que has hecho. Habla de un cambio de dirección. Habla de dar la vuelta a tu pecado y ahora caminar hacia Jesús. De eso habla el arrepentimiento. Vamos a estar hablando de esto en esta mañana. Bueno, pero vamos al verso número 8, porque vamos a ver cómo cómo Juan habla a las personas del pueblo. Verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar a Abraham, hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Qué fuerte, ¿verdad? Qué directo. La forma en la que predicaba Juan llamaba mucho la atención de la gente. Porque primeramente, por lo que viste, el tono no es como de lo más como indirecto como el día de hoy. El día de hoy muchas veces, ya sabes, como que uno le tiende a dar muchas vueltas a las cosas, ¿no? Pero Juan llegaba y te decía las cosas como eran. Y también otra cosa que me llama la atención de la predicación de Juan. Juan estaba haciendo algo inusual, y esto le llamaba mucho la atención a todo el pueblo de Israel, porque estaba predicando, pero no donde se aglomeraban las masas. Juan predicaba en el desierto. Entonces de repente los judíos era como, hay un tipo ahí en el desierto que está predicando ahí solo, ¿no? Está predicando, y todos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y cómo se llama? No, pues Juan el Bautista. Pues vamos allá a verlo. Entonces de repente se hizo tan famoso que mucha gente empezó a ir allá al Jordán para verlo, para escuchar lo que decía. Y el mensaje que escuchaban no era necesariamente lo que ellos esperaban oír. Quizá a lo mejor esperaban oír como, no se preocupen, no pasa nada, ha llegado el Redentor, ¿no? Todo está bien, Dios los ama. Palabras suaves y bonitas, fáciles de escuchar. ¿Y qué escuchaban cuando llegaban?
Camada de víboras, raza de víboras. Híjole, no es necesariamente lo que tú quieres escuchar cuando llegas a la Biblia o a una iglesia. ¿Estás de acuerdo? O sea, digo, ¿a quién le gustaría que te dijeran víbora, verdad? Es una víbora, una arpía. Dices, órale, qué buena onda, ¿no? Pero eso es lo que hacía Juan el Bautista. A la gente le estaba diciendo esto. Son una generación de víboras. ¿Y a qué se refiere con esto? Él viene a confrontar a las personas. ¿Y a quién está hablando? Porque para eso lo vamos a entender viendo a quién estaba hablando. Estaba hablando a los judíos, que eran personas que ya se habían bautizado para pertenecer al judaísmo. Y aparte ellos conocían las escrituras. Pero ¿por qué les dice camada de víboras? Porque no estaban arrepentidos. Entre ellos eran como víboras. Estaban ellos simplemente clavándose el colmillo unos con otros. Veneno y áspides debajo de su lengua, dice Romanos 3. Y si esto te asombra, la forma en cómo hablaba Juan, déjame decirte que no nada más era Juan. En Mateo 12:34, hay estas palabras. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y tú dirías, ¿otra vez Juan? No, ¿sabes quién dijo esto? Jesús. Jesús mismo confrontaba a las personas de esta forma cuando tenía que confrontarlas. Les decía así, generación de víboras, igual que Juan el Bautista. Entonces, ¿qué significa esto de víboras, no? Que toda esta generación tiene la misma maldad que la de aquel de quien descienden, la serpiente antigua, Satanás. Exactamente. Les está diciendo que son hijos del diablo. Que aunque son judíos por genealogía, realmente son hijos del diablo porque hacen lo que hace el diablo. Mentiras, engaños, robos, todo tipo de pecados se cometían. Y lo que está diciendo es eso, ¿no? Ustedes son de Satanás. Qué fuerte, ¿no? No es precisamente, te digo, lo que quieres oír. Ahora, en Juan 8:44, ahí también Jesús habla acerca de esto de hijos de Dios o hijos del diablo. Fíjate lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Fíjate, son palabras de Jesús que está confrontando personas. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Eso se lo estaba diciendo a personas que lo querían matar y estaban mintiendo. Qué interesante. Está confrontando a personas que aunque conocen la escritura, realmente no están arrepentidos. ¿Te das cuenta? Y les llama hijos del diablo. Y también en 1 de Juan 3, Juan dice, en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿No? Cuando una persona no está arrepentida, cuando una persona está odiando en su corazón a alguien y permanece en esa condición, significa que no conoce a Dios y no es hijo de Dios. Esa es una confrontación bien fuerte. Pero ¿qué muestra esto de la falta del perdón, del odio hacia las personas? Pues que no se han arrepentido. Entonces, pero necesitaba estas dos partes para explicarte esto. Jesús, cuando viene a confrontar el pecado, es muy directo. Una persona que no está arrepentida tiene su misma naturaleza del viejo hombre. No ha sido lavado, no ha sido limpiado. Necesita arrepentirse. Y en ese sentido quiero decirte algo, familia. Yo sé, Jesús es un Dios de amor, el Señor quiere redimirnos, pero antes es necesario saber por qué. Porque somos pecadores, porque no somos buenos, porque hacemos las cosas mal, porque somos necios, testarudos, porque somos igual que ellos. La misma naturaleza de mentira seguimos haciendo, mintiéndonos unos a otros, aborreciéndonos unos a otros. Pero familia, esa parte nos muestra que, pues, si eres hijo de Dios, te arrepientes. Pero una persona que vive así no se arrepiente es porque no conoce a Dios. Necesitas arrepentirte y acercarte a Jesús. Así de sencillo. Cualquier persona
Cualquier persona que no está arrepentida de su maldad, que sigue cometiendo pecado y que vive en eso, no conoce a Dios. Necesitas arrepentirte. Y no importa si tú conoces la Escritura, porque los judíos conocían la Escritura, se sabían la Escritura, probablemente hasta mejor que tú y que yo, porque sabían toda la Torá. Y sabes, aunque ellos sabían la Torá, no estaban arrepentidos y Jesús conocía sus corazones. Yo me pregunto, ¿qué diría Dios acerca de mí o de ti? Piénsalo de ti mismo. ¿Qué diría Dios de mí? ¿Dios ve en mí un verdadero arrepentimiento o solamente está viendo lo mismo que ven los religiosos de su época? Personas que conocen la Escritura, pero que no se arrepienten. ¿Okay? Regresemos aquí al texto. Viene con esa serie de preguntas. Oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Qué interesante, porque tal como las serpientes huyen del fuego, ellos rehusaban escuchar esos mensajes que les advertían del juicio eterno, del juicio inminente. Ellos deberían saber por las Escrituras que el pecado produce la ira venidera, pero había falsos maestros que les enseñaban a rechazar esas advertencias. Es como las personas que, no sé, viene alguien bien filoso, está exhortando a las personas, y entonces llega fulanito y te dice, no sabes qué, está loquito este cuate, vamos para acá. Exactamente eso. Personas que desviaban a las personas que dicen, no escuchen esos mensajes. ¿No? Eso no es de Dios. Son los legalistas. Pero precisamente es eso lo que está explicando Jesús. Había falsos maestros que enseñaban a rechazar esas advertencias. Ahora lo trágico es que aunque ellos huyan de las advertencias, eso no significa que los libraría del castigo. Hay un dicho por ahí que dice ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces como que muchas veces pensamos, si no me acerco, pues Dios no me va a condenar porque pues no lo supe. Pero eso no significa que te vas a librar del castigo. Una persona que evade las advertencias de la Biblia, pensando que con esto se va a librar, no se va a librar. Esto no lo va a librar el día de la ira venidera del Señor. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? No huyas como lo hacían los religiosos de esa época. Huir como serpiente. No huyas como serpiente del fuego. No, arrepiéntete. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que necesitamos. Venir a la presencia del Señor para arrepentirnos, no salir corriendo. Y evadir estas advertencias no te va a librar del castigo, familia. Entonces, no vale la pena huir. De hecho, muchas veces también preferimos evadir la idea de la muerte porque me da terror. En vez de hacer eso, ¿por qué no mejor vengo y me arrepiento? Voy a ser librado del terror porque voy a conocer el perfecto amor del Señor Jesús. No tengo de qué temer. Entonces, es venir al Señor. Ahora, dice aquí en el texto, en el verso número 8, Juan le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Qué interesante esta afirmación. El arrepentimiento te decía que es un cambio de mente, pero cuando cambiamos nuestra manera de pensar respecto del pecado y de Cristo, hay un cambio notable en nuestra manera de vivir. Es decir, el fruto se nota. Si hay ahí algo, se va a notar ese fruto. Pero cuando no hay fruto, no hay arrepentimiento. Entonces lo que está mostrando aquí Juan es que si hay un verdadero arrepentimiento del pueblo, debe verse de manera notoria. Y eso es lo que está diciendo Juan. Los anima a decir, oye, ¿estás arrepentido? Pues muéstralo. Qué interesante. Porque muchas veces pensamos que el arrepentimiento nada más es sentirme mal de algo que estoy haciendo. Pero no. Es ahora dar un fruto contrario a lo mal que estoy haciendo. Eso es arrepentimiento. Algo notorio y visible en mi vida. Uno no puede decir, estoy arrepentido de mi ira. ¡Cállese! No puede decir, eso no es congruente. Uno tiene que pensar, el verdadero arrepentimiento se nota a través del fruto, en que una persona comienza a cambiar, porque en un principio cambió su mente. Entonces sí, familia, te das cuenta que no hay arrepentimiento cuando no hay un cambio de vida. ¿Tu vida sigue siendo la misma? Ahí te das cuenta. ¿Hay fruto? Hay arrepentimiento. No hay fruto, no hay arrepentimiento, familia. Y esa es la realidad. ¿Ok? Ahora dice aquí,
no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Algunos judíos se excusaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. De hecho, todavía eso es como mucho el estandarte de un judío el día de hoy. Pensando que si sus descendientes no tendrán que entregar cuentas, porque son hijos de Abraham. Pero Juan les dice que el hecho de ser descendientes de Abraham no significa nada si no están arrepentidos de sus pecados. Eso no les da ningún mérito para ser librados. Su jactancia no vale nada, porque si Dios quiere puede hacer hijos de las piedras. Entonces el hecho de ser descendiente, jactarse por ser descendiente judío, no tiene ningún valor. Pablo también decía que es judío el que en lo interior, ¿verdad? El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, etc. Es lo que importa, ¿no? Un cambio de corazón, no meramente, solamente, pues, ser de una descendencia. Entonces, pero mi punto es, no te excuses, porque así como ellos, nosotros también luego hacemos muchas excusas, ¿no? Viene alguien a decirte, arrepiéntete. No, es que en realidad no soy así, ¿no? Lo que pasa es que, pues, me cerraron, ¿no? Es que me dijeron, me empujaron, pues por eso, ¿no? Pero yo, en verdad, soy una buena persona. Ajá. La realidad no es así, familia. La realidad es que las cosas de afuera, lo único que hacen es sacar lo que hay dentro. Eso es lo único que hacen. Sale toda tu carne y toda tu maldad cuando ocurre una situación. Pero eso está dentro de ti. Entonces, por eso dice ahí, no te excuses. Acepta lo que está mal, lo que hay y lo que no hay. Acéptalo. Y dice acá, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo que está hablando es que el juicio es inminente y está cercano. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto piensas vivir así? Así pensando que nadie se va a dar cuenta cuando tú sabes que no hay arrepentimiento. Cuando tú no ves un fruto en tu vida, ¿cuánto tiempo más vas a vivir así? Porque uno podría pensar, no, pues de aquí a que llega el Señor, no, pues ya tardó 2000 años, ¿no? Él dice que los tiempos postreros, pero ya pasaron 2000 años de los tiempos postreros, quién sabe para cuándo vaya a venir. Pero déjame decirte que tú no duras 2000 años, bro. Si acaso a lo mejor unos 70, 80, algunos por allá muy así bendecidos 100, ¿no? Pero de plano es una bendición, ¿no? Pero tú sabes que a la vuelta de la esquina te puede pasar algo, bro. ¿Cuánto tiempo crees que puedes vivir en esa condición sin arrepentimiento? Y los años pasan volando. Eso es un hecho. Ayer yo tenía 6 años, ¿verdad? Así pasa. Y de repente ya te das cuenta, no inventes, ahora tengo 15, qué rápido pasa el tiempo. Y dice aquí también, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego, ¿no? Entonces, si no hay fruto real, significa que no hay arrepentimiento real. ¿Se entiende la idea? Y por tanto viene el pronto juicio de Dios. La pregunta que me debo de preguntar yo a mí mismo es, ¿hay fruto de arrepentimiento en mi vida? ¿Hay fruto de arrepentimiento en mi vida? Fruto notorio, visible. ¿Hay fruto de arrepentimiento en mi vida? Bueno, ahora, la pregunta entonces es, ¿y cómo se ve el fruto? Esa es la respuesta que va a decir Juan el Bautista en el verso número 10. Acompáñame en el texto. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿No? O sea, se trata de un fruto real, pues ¿qué hago? ¿No? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. En cada una de estas afirmaciones, lo que se ve es el contrario, el homónimo contrario o el antónimo, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Pero si es negro, ahora es blanco lo que tienes que hacer. Eso es lo que está mostrando Juan el Bautista. Por ejemplo, llega la gente del pueblo y le pregunta, ¿qué haremos? Y pues ahí te das cuenta que algo que sean todos.
Tienes 2 túnicas, pero te las quedas tú solo y ves al pobre, al necesitado, al menesteroso, a la viuda, al huérfano y no le ayudas en absolutamente nada porque tu vida está llena de egoísmo. Y si quieres mostrar el verdadero fruto de arrepentimiento, de estas 2 túnicas que tienes, dale una. Qué loco, ¿no? Qué práctico, ¿no? Una persona que ha sido egoísta toda su vida, que solamente ha visto por sí misma, la forma de mostrar arrepentimiento es esa. ¿Ah? Ahora también se acercan los publicanos, que tú sabes que un publicano era un judío que trabajaba como recaudador de impuestos, cobrándole a los judíos, pero todo ese dinero se le iba al Imperio Romano. Entonces los publicanos eran como traidores, ¿no? Qué mala onda está trabajando para los romanos, traidor, ¿no? Pero aparte eran muy famosos porque, pues, como cobraban los impuestos, luego, pues de repente se les alargaba tantito la uña, ¿no? El meñique, como que se jalaban otro poco, ya sabes, ¿no? Y entonces aquí está el pecado de ellos. Exigían más de lo que les estaba ordenado. Se pasaban. Y entonces por eso Juan les dice, ya no exijas más de lo que está ordenado. O sea, en otras palabras, sé honesto. Eso no te lo está pidiendo el César, tú lo estás exigiendo. Sé honesto, deja la mentira, deja la codicia, deja esas cosas. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Simplemente no lo exijas, ¿no? Haz tu trabajo, pórtate honesto. De ser una persona mentirosa, ser una persona honesta. De ser una persona codiciosa, una persona justa. Y así, ¿no? Y también en el verso 14, los soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? Y les dicen, no hagan extorsión a nadie. Lo que hacían era extorsionar a la gente y calumniarla. Y les dice, en vez de eso, conténtense, ¿no? En vez de estar queriendo más, tengan contentamiento con lo que tienen. Es una manera de mostrar arrepentimiento verdadero. Pero en estas cosas, todo el tiempo estamos viendo lo contrario. Y podemos aprender algo sencillo de esto. ¿Cómo se ve un fruto real en mi vida? Cuando Dios me saca de un pecado, de mis pecados, mi vida se debe de ver, si era negra, ahora se debe ver blanco. El contraste en mi vida. Si yo era una persona llena de amargura, ¿no? Ahora puedo ser una persona dulce. Si es una persona totalmente llena de rencor y de amargura y de ira y así, es una persona apacible, ¿no? Y así una persona que era infiel, una persona que ahora es fiel, una persona que era mentirosa, una persona que ahora es honesta. Y así sucesivamente. Nos podemos ir con todos estos ejemplos, pero piensa de los tuyos. ¿Qué pecado es con el que normalmente batallas y con el que normalmente estás tropezando? Pero la idea entonces es, ¿quieres ver un fruto en tu vida verdadero? Piensa en cómo se vería eso al revés. ¿Sabes? Y piensa si eso hay en tu vida. Porque si no, entonces es que no hay arrepentimiento ahí. Uh-huh. Ahora solamente quiero dar tocar ese punto, porque de repente puede sonar así como un poco como, híjole, entonces me voy al infierno. Déjame decirte estas cosas. Si tú no has creído en Jesús, si tú no estás arrepentido de tus pecados y no has creído en Jesús, lo primero que tienes que hacer es aceptar que hay pecado en tu vida, aceptar que tu condición no es buena delante de Dios y que necesitas del perdón de Dios. Es lo primero que tienes que hacer y acércate a Cristo porque Él, si tú crees en Él, que Él murió por tus pecados y Él resucitó al tercer día, Él te limpia y te perdona tus pecados. Es lo primero que tienes que hacer. Pero si ya eres cristiano, si tú ya has confiado en la verdad del Evangelio, pero aún todavía ves como secuelas de tu vida pasada, ¿sabes? Esto lo tenemos que leer a la luz del Evangelio. Nosotros al creer en Cristo ya hemos sido perdonados, pero por lo mismo que hemos sido perdonados, no debemos permitir pecado en nuestras vidas. Estamos llamados a vivir vidas de fruto, en el que se pueda ver de manera notable un cambio de mente traducido en un cambio de vida. De repente como cristianos nos acomodamos en que hay ciertas cosas con las que batallo, pues bueno, ya Jesús ya murió por mí, yo ya creí en Jesús, entonces pues ya no hay bronca. Y ya ahí nos estacionamos y no pasa nada. Pero recuerda que al haber creído en Cristo significa que morimos al pecado, que eso se quedó atrás. Y nos está llamando Dios a una vida constantemente de arrepentimiento. No puede haber lugar a dejar un pecado ahí estancado en mi vida. Necesitamos abordar ese pecado y necesitamos dar fruto que glorifique al Señor.
Y Juan dice, haced frutos. Está demandando al pueblo que dispongan su corazón para hacerlo. Y en ese sentido, nosotros necesitamos disponer eso. El Señor va a hacer el milagro de darnos eso, ¿no? Con su espíritu y con su poder lo va a hacer. Pero necesitamos nosotros disponer su corazón para que verdaderamente lo haga. Mientras yo no quiero, Él no va a hacer nada. Él es un caballero, como dicen. Él no nos va a obligar a dejar de tomar. Él no va a obligarnos a dejar de mentir, a dejar de hacer algo que es incorrecto. Necesitamos nosotros tomar ese primer paso y entonces vamos a ver el poder de Dios. Entonces, eso. Entonces, regresando al texto, familia, en el verso 15 dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que está diciendo, como sabía que todos estaban esperando al Mesías, estaba diciendo, ¿será que Juan será el Mesías? Y bien claro lo anuncia Juan, yo no soy el Cristo. De hecho, en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? En el capítulo número 1, ahí viene clarito, yo no soy el Cristo. Y él dice, solamente soy un siervo. Es más, soy tan bajo que ni siquiera merezco desatarle la correa de su calzado. Soy tan bajo y tan vil, pero solamente soy un mensajero. Pero el que viene detrás de mí, el Mesías, Él es más poderoso que yo y Él puede, precisamente, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿A qué se refiere esto? Bautizarlos en Espíritu Santo, bautizar es la idea de sumergir algo, como los bautizos, ¿no? Que sumergimos a las personas en el agua. Eso era bautizar algo, como metías una taza en agua, ¿no? La estás bautizando. Entonces lo que va a hacer Jesús como Mesías va a sumergir a las personas, pero no en agua, sino en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús tiene el poder para dar vida a las personas. Que Jesús no solamente como Juan los mete y los saca del agua. No, Jesús les da un nuevo corazón. Jesús les da vida eterna, comunión con Él, comunión con su Espíritu. Una unidad perfecta con su Espíritu. Todo eso es lo que hace Jesús, que no puede hacer Juan. ¿Okay? Porque el bautizo ni te quita los pecados, ni te limpia. No hace nada de eso, pero Jesús tiene el poder para hacer todo eso. Y dice que también los va a bautizar con fuego. A unos, a los que creen en Cristo, los va a bautizar en el Espíritu Santo, pero a los que no, en fuego. Y esto creo que se entiende, pero el fuego no habla de algo bonito. ¿Quién se metería a bautizarse en fuego, verdad? Tales como salchichas y todo quemado. Habla de juicio, habla de un castigo. O sea, los que no creen serán castigados por sus pecados. ¿Y cómo sé a quiénes va a castigar? A los que no se arrepienten de sus pecados. A los que viven hostilmente en su pecado. Que no les importa Dios. Que no les importa su palabra, aunque conozca la Escritura, pero si vives y permaneces en tu pecado, el juicio viene pronto y es inminente. Dice en el 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto de aventador habla de un rastrillo. Es decir, que Jesús en el día del juicio va a tomar a aquellos que creyeron, los va a apartar como trigo en su granero, pero a los que no como paja iban a ser echados en el fuego. Habla del juicio de Dios. Y en el verso 18 dice, con esas otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y dices, órale, pues qué buenas, ¿no? Pues sí, ¿sabes por qué sí son buenas? Para el que se arrepiente. Y por eso dices, claro, porque hasta ese momento de Juan no había esperanza alguna de perdón de pecados para el pueblo de Israel. En este momento llegó la esperanza del perdón a la vida del pueblo de Israel. Por eso es una buena noticia. Y por eso si tú estás arrepentido es una buena noticia porque sabes que Jesús te perdona. Claro que es una buena noticia. Antes jamás hubiéramos tenido la oportunidad de ser limpiados y perdonados y de aspirar a que Dios nos llamara a su granero. Jamás.
Pero a través de Cristo puede haber esa esperanza para nosotros. Pero hay de los que no quieren arrepentirse. Por eso para ellos no va a ser un grito de esperanza. Esto es una advertencia de juicio. En el verso 19 continúa, dice, entonces Herodes, estamos hablando de Herodes Antipas, ¿te acuerdas? El hijo de Herodes el Grande. Herodes Antipas, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Eso está descrito también en Juan, ¿no? Pero habla de que, pues, Herodes tenía una reputación bastante cuestionable, ¿verdad? Los Herodes tienen toda una historia, o sea, es una novela la vida de los Herodes, ¿no? Pero de estos escándalos que saldrían así, ya sabes, en el reel de Instagram, sería Antipas anda con la mujer de su hermano Felipe, se casó con la mujer de su hermano Felipe, no, bueno. Estaba así, ya sabes, en los oídos de todo el pueblo. Era algo que era algo, pues, de hecho también hasta ahorita, como es escandaloso, porque el pecado ya era de plano descarado, ¿no? Pero ¿qué hizo Juan? Cuando ve que Herodes estaba en esta condición de pecado, va y reprende a Herodes. Ahora, esto está bien grueso, ¿estás de acuerdo? Imagínate que tu alcalde, estás viendo que está pecando tu alcalde, y vas con el alcalde y le dices, disculpe señor alcalde, pero no le es lícito estar con la mujer de su hermano. Está mal lo que usted hace. ¿Sabe lo que va a hacer el alcalde? Bueno, si tiene un corazón dispuesto, se va a arrepentir, ¿verdad? Pero me refiero a que Juan tomó un papel demasiado valiente. Valiente para poder confrontar el pecado de otros, pero no con esta actitud, ahora sí que es así legalista de condenar a las personas, sino con la actitud de llamar al arrepentimiento. Porque ¿cómo te puedes dar cuenta que estás mal si alguien no viene y te lo dice? Y si vienes con esta actitud con alguien a decirle lo que está mal, no es para nada juzgarle, no es para nada condenarle, sino llamarle al arrepentimiento. Y cuando se hace con los motivos correctos es algo bueno. Pablo decía que se puede usar la ley de manera lícita cuando se usa debidamente. Y esto habla de confrontar el pecado, pero no con el fin de condenar, sino de salvar a las personas. Eso es totalmente correcto, familia. Y yo quiero animarte, primeramente, si alguien te exhorta a ti diciéndote que estás en un pecado, ¿sabes? Recíbelo. No seas como Herodes. Lo más fácil es cortar cabezas, desecharlo, lo meto a la cárcel, lo aparto de mi vida, listo. Ahí lo tengo bien guardadito en la cárcel para que ya no me esté molestando. ¿Sabes? Eso es lo más fácil. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque uno evada esas cosas, el juicio continúa. Por eso mejor recibamos las exhortaciones. Y ya que estamos hablando de eso, familia, somos una familia. Y la neta, es que nos conocemos muchos de nosotros. Y tenemos una relación bastante cercana. Si tú ves que tu hermano está en un pecado, ¿por qué no vas? Y le dices. ¿Por qué? Porque eso puede salvar su alma. Es lo que decía Santiago, capítulo número 5. Pero hagámoslo por amor, por verdadero y genuino interés de sacarlo de ahí. Porque el pecado lo va a llevar a la muerte, ¿verdad? Y es algo que si hacemos, recuerden, solamente hagámoslo con la motivación correcta y con la actitud correcta, que es una actitud de verdad, pero con amor. Que es algo muy importante entre nosotros. Si nosotros no decimos la verdad a las personas, ¿cómo podemos esperar ver un cambio en sus vidas? ¿Cómo podemos ver crecer a la iglesia? ¿Cómo podemos ver un cambio entre nosotros? Al contrario, lo que hacemos es, mejor no le digo, ¿no? Pero como sigue haciendo lo malo, pues, tú estás más enojado todavía, lleno de amargura. ¿No sería más fácil decirle desde el principio, sabes qué, hermano, perdóname, pero creo que está mal esto? A la luz de la Biblia creo que es pecado. ¿No sería mejor, en vez de guardarte 20 años tu amargura en tu corazón? Es necesario aprender a hablar cuando tenemos que hablar, ¿verdad? Y esto va a resolver muchas veces el conflicto, ¿no? Y que Dios te dé gracia, porque a la hora de hablar, lo que esperamos es que se arrepientan. Y ora por ellos.
Pero por otro lado también te animo. Se necesita valentía y fe ir con una persona a decirle algo que no está bien. Y muchas veces no lo hacemos porque es que me va a dejar de hablar, es que qué va a pensar de mí, no, pues ya sabes qué, ya no va a ser mi amigo, etcétera. Pero muchas veces eso es motivado más bien por el temor del hombre o porque nada más estás preocupado por ti mismo. Pero no estás pensando en la persona, en su pecado que está destruyendo a esa persona. Necesita valor para ir a confrontar el pecado. Te animo para que tengas ese corazón de Juan el Bautista, que estuvo dispuesto incluso a padecer, como dice Timoteo, que juntamente con ellos todos los que quieran vivir una vida piadosa padecerán por el Evangelio, ¿no? Padecerán persecución. Pero él estuvo dispuesto a estas cosas y fue y lo hizo. Ahora, Herodes ya no tuvo pretexto, ¿no? Él tomará su decisión de seguir o no con esa mujer y de hacer todas las maldades que le reprendía Juan, porque eran varias maldades. Pero Juan, él tenía cuentas claras con Dios. Yo le dije, yo le confronté, ¿no? Entonces, qué importante, ¿verdad, familia? Ahora, nada más porque soy bien quisquilloso y piqui, perdóneme usted, pero si andas con una mujer que no es tuya, no, o sea, arrepiéntete. Porque si no te quieres arrepentir es porque de plano no conoces a Dios. Y date cuenta que el castigo viene pronto. Eso no está bien. O si eres mujer, ese hombre no es tuyo. Aunque Paulina Rubio diga lo contrario. No es tuyo. Necesitas dejar esas cosas. Hablando del adulterio, ¿no? Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Y era su hermano. Qué mala onda. Bueno, pero continuemos, familia. Lo encerró en la cárcel, ya después vemos que, tú sabes lo que pasa. Le cortarían la cabeza a Juan, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ya no le hablara. Para siempre, ya, que se quede calladito para siempre. Y generalmente eso a veces pasa, ¿no? Para que ya no les hables, ya mejor a cortar cabezas. Bueno, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Ahora nada más una aclaración, no porque Jesús tuviera pecado en sí mismo, sino lo vemos también en otros evangelios que es simplemente porque quería cumplir con toda justicia. Es decir, quería dar un ejemplo al pueblo de lo que tenía que hacer. Pero no es porque Jesús tuviera pecado en sí mismo. Dice, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué increíble, porque Juan estaba diciendo, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Acto seguido, llega Jesús, se abre el cielo, desciende el Espíritu, una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado. ¿Qué está diciendo el texto? Uno se arrepiente, pero es Jesús el que viene a perdonar. Y en ese momento se revela Jesús. Por primera vez se revela Jesús ante el pueblo. Él es el Mesías. Y Juan lo dice, Juan el apóstol, y también Juan el Bautista, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces quiero animarte a esto, familia. Si es importante reconocer nuestro pecado, duele ver nuestra condición, pero tenemos que tener la firme convicción de que Jesús, el Mesías, vino a perdonar nuestros pecados. A eso vino. Él conoce mi condición y Él me perdona mis pecados si yo vengo a Él con un corazón arrepentido. Y también en eso es importante, porque ¿cuántas veces venimos a Jesús y le pedimos perdón sin realmente confiar que Él tiene la potestad para perdonar pecados? ¿Estás convencido de que si vienes a Jesús hayas perdón de pecados? Porque eso es lo que Él ha dicho. Descansa en el perdón absoluto del Señor. Bueno, y al final, dice en el verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Qué interesante. Nada más quiero hacer un comentario. Por eso, chico, chica, de menor de 30 años, ¿no? ¿Sabes? Estamos tan interesados en ustedes, en que puedas conocer del Señor, porque Jesús siendo un chico de 30 años, jovencito de 30 años, un muchachón, chamacón.
Y, ¿sabes? Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él estaba sirviendo al Padre. La verdad es que te animo para que te discipules, te animo para que busques al Señor, para que le sirvas. Ayer conocí una pequeñita, era como de 13 años, una chica en San Antonio, y estaba sirviendo, se cayó y se le zafó la rodilla, caray, o algo le pasó porque tiene un problema ahí. Y estaba bien triste porque creo que era la primera vez aparte que estaba sirviendo. Pero me llamó demasiado la atención porque dije, quizás la primera vez en su vida que sirve al Señor y le pasa eso, ¿no? Y lo único que pensé decirle es, ¿sabes? Vale la pena servir al Señor. A veces pasan cosas así, pero vale la pena, ¿no? Y se quedó así, ¿no? Pero me refiero a que sírvele al Señor. Si tienes edad para hacerlo, después de los 40 ya empieza como el barco, como, como que empieza ya así, raro. Aprovecha tus años para servir al Señor. El Señor a los 30 años estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, discipúlate, entrégale tu vida al Señor Jesús, tus horas, tus años, entrégale al Señor Jesús para servirle. Y aquí al final simplemente no vamos a leerlo todo, pero habla de la genealogía de Jesús, porque dice, era como de 30 años según se creía, hijo de José, hijo de Elí, etcétera, 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 ¿verdad? Y la genealogía es hasta Adán, hijo de Dios, en el verso 38. Pero quiero decir un par de cositas con esto. Primero, dicen los historiadores que esta es la genealogía realmente de María, pero representada a través del nombre de José. Pero es la de María porque la de José está en el Evangelio de Mateo, en capítulo número 1. Pero, bueno, como sé, pese a esos comentarios, de todas maneras lo que está mostrando es que el Mesías viene del árbol genealógico de Adán, hijo de Dios. Y esto nos remonta a todo lo que pasó con Adán. Porque ¿qué pasó con Adán? Pecó. Y murió en el sentido de que fue apartado de Dios. Pero es increíble, ¿no?, que viene Jesús precisamente a reparar el pecado y sus efectos. Durante toda la historia está dominando el pecado al ser humano. La muerte ha estado gobernando y Jesús viene a revertir todo el efecto del pecado. Viene a vencer el pecado y viene a vencer la muerte. Lo único, él lo va a hacer todo. Lo único que quiere es que tú y yo nos arrepintamos. ¿Sí? Vamos a orar. Pues Señor Jesucristo, gracias por tu palabra, Señor, que nos animas, nos recuerdas qué importante es arrepentirnos de los pecados, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a tomar muy en serio estas cosas, Señor. Ayúdanos a tomar pasos firmes, deliberados hacia ti, Señor, hacia hacer tu voluntad. Y Señor, si algo no nos cae el 20 de algún pecado, Señor, yo te pido para que tu Espíritu Santo, Señor, nos lo muestre con claridad, para que podamos verlo y para que podamos correr a ti y ser limpiados de esas cosas, Señor. Pero no permitas que estemos cómodos con esas cosas, porque tú amas a tu iglesia y el pecado nos aparta de ti. Tú no quieres que estemos lejos de ti, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Juntos te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.